viendo nuestro corazón, como siempre lo vemos, con sinceridad, con integridad. ¿Quién pasa tiempo con el Señor? ¿Quién pasa tiempo con el Señor? ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo pasan con el Señor? No me contesten. Yo sé que aquí todos ustedes pasan tiempo con el Señor y suficiente tiempo. Pero, pues el que pasemos tiempo con el Señor se tiene que reflejar de alguna manera en nuestra forma de vida. Nosotros no pasamos el tiempo nada más, pues para recibir cosas buenas que siempre estamos necesitando, que siempre estamos pidiendo. Digo, el Señor ya nos conoce, el Señor lo sabe, pero el tiempo que nosotros necesitamos pasar con el Señor es un tiempo que tiene que traducirse en una forma de nuestra conducta, en una forma de nuestra vida, que nuestras intenciones no solamente sean intenciones que agradan al Señor, sino que esas intenciones se traduzcan en hechos que agraden al Señor. Como veíamos ahorita en la palabra de la semana del rey Ezequías de Judá, que decía que Dios nos ha elegido. Y él le dice a su pueblo: Dios los ha elegido a ustedes para que estén siempre a su servicio y lo adoren. Y también dice: por eso ahora les pido, amigos míos, que no sean perezosos y cumplan con su deber. Entonces, en este mensaje, yo hice esta pregunta: ¿por qué fuimos escogidos como seguidores de Cristo? ¿Por qué fuimos escogidos? Y hay una escritura, ahorita no la busquen, que viene en el libro de Mateo, que es Jesús precisamente hablando en su parábola de la fiesta de las bodas. Dice: porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Y nosotros, desde el momento en que hemos sido escogidos, nosotros estamos adquiriendo una responsabilidad que no es individual, no es nada más de nosotros, es una responsabilidad compartida con el Señor. ¿Por qué? Porque Él se va a encargar de instruirnos, Él se va a encargar de prepararnos para compartir el Evangelio a todos los que estén dispuestos a oír y a vivir una vida diferente que se basa precisamente en la relación que nosotros debemos tener con el Señor. Él no nos escogió pues para venir y sentarnos aquí cada domingo, o no nos escogió para estar cantando, no nos escogió para venir a hacer la limpieza, el aseo, no nos escogió tampoco para estar con los niños, ni nos escogió tampoco para estar en la cena de varones, o en el desayuno de las mujeres, o en la cena de matrimonios. El Señor no nos escogió para eso. Es parte del trabajo que nosotros hacemos, recibimos una dirección de parte del Señor. ¿Para qué? Para poder complementar el servicio que nosotros le estamos ofreciendo a Él para que el Evangelio sea conocido. O sea, aquí todos nosotros venimos pues a escuchar la palabra, como decimos, escucharla, estudiarla, a recibirla, a entenderla, pero también a practicarla. Y esto nos lleva a que nosotros tenemos ese compromiso con el Señor de dar a conocer las buenas nuevas que Él está haciendo en nuestra vida. Una persona que no comparte es una persona que a lo mejor su vida está tan apagada, o su vida está tan apocada, está tan pequeña, tan diminuta, que le da vergüenza presentar al Señor. Y es entendible que uno se sienta a veces tan poca cosa, a pesar de que ya recibió al Señor, y que diga: no, pues yo cómo lo voy a presentar si mi vida está de cabeza. Pero hay que entender que desde el momento en que recibimos al Señor, nosotros tuvimos la intención, y se traduce en un hecho, de querer vivir una vida diferente. Entonces, esa vida diferente se fundamenta ¿en qué? En la relación que nosotros debemos tener con el Señor. Si nosotros no tenemos una relación con el Señor,
si nosotros no pasamos tiempo con el Señor, o si el tiempo que pasamos, que decimos que pasamos con el Señor es un tiempo muy pequeño, pues difícilmente lo vamos a poder traducir en un acto de nuestra vida, en un hecho de nosotros, en una conducta que verdaderamente traduzca el reflejo de Cristo en nosotros. El poder compartir la palabra, el poder compartir el Evangelio, pues también tiene un objetivo: que más personas conozcan al Señor, que más personas se salven sus almas de una vida eterna infernal. Nosotros tenemos ese compromiso, y para eso hay diferentes actividades, pero lo más importante es que nosotros tengamos en el corazón esa conciencia de que hemos sido escogidos para un propósito. Hemos sido escogidos y dentro de ese propósito, bueno, pues hay algunos que estamos casados, otros que no están casados, otros que están estudiando, otros que ya están trabajando. Ese propósito que estamos persiguiendo nosotros nos lleva por esos caminos donde hoy estamos donde estamos. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros pasemos tiempo con Él. Por eso fuimos escogidos. Cuando nosotros escogemos una carrera que estudiar, pues estamos pensando que nos vamos a comprometer a estudiar todo lo que nos digan en la escuela que vamos a estudiar, ya sea en la universidad, el tecnológico, lo que sea, la institución donde vamos a estudiar, tenemos el compromiso de poder estudiar, de saber que vamos a tener que meternos a conocer todo lo que nos presenten los maestros. Entonces, así con ese compromiso también, cuando nosotros nos casamos, pues también adquirimos ese compromiso de que tenemos que conocer bien a la otra persona, que tenemos que aportarle todo, tenemos que amarla, tenemos que entender sus necesidades, ponerlas por delante para poder compartirle, en fin, son compromisos que nosotros adquirimos. De igual manera, cuando nosotros conocimos al Señor, cuando aceptamos y lo recibimos, también adquirimos ese compromiso de pasar tiempo con Él para conocerlo más. Entonces, Dios nos está instruyendo, nos está preparando precisamente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos cumplir con el propósito que Él ha establecido para nuestra vida. Pero también nosotros, pues, podemos hacer un alto en nuestro diario caminar. Y nosotros también debemos preguntarnos, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que verdaderamente hay en nuestro corazón? Porque nosotros decimos, no, pues como los niños. Nosotros les preguntamos a los niños, ¿qué hay en tu corazón? Pues Jesús está en mi corazón. Pero vemos que los niños, con su inocencia, o sea, el desconocimiento que hoy tienen de todos los problemas que hay, muchas veces hasta en casa, pero los niños tienen su vida, ¿sí? Hacen su inocencia los lleva a tener una vida diferente. Por eso cuando uno, como adulto, no guía al niño como debe ser, cuando uno como adulto lo hace parte de malos ejemplos, uno está verdaderamente lastimando, creando heridas en el corazón de una personita que más adelante se van a traducir también en hechos. Entonces, ¿qué es lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros? Y yo los invito a que piensen un momentito, no, ni siquiera minutos, rápido, que piensen qué es lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. A veces pensamos que en nuestro corazón hay compasión, que hay bondad, que hay humildad, que hay gentileza o amabilidad, que hay paciencia, que hay sabiduría, que hay prudencia. Pensamos que eso está en nuestro corazón. Y pensamos porque decimos, bueno, pues yo recibí a Cristo y eso es lo que hay en mi corazón. Pero eso es lo que pensamos que hay. Pero en los hechos, muchas veces, pues se traduce todo lo contrario. No hay tal bondad, no hay tal humildad, no hay tal compasión, no hay tal paciencia, no hay tal sabiduría, no hay tal prudencia, no hay nada. Una cosa es lo que nosotros pensamos que hay en nuestro corazón y otra es lo que verdaderamente se refleja a través de ¿qué? De nuestra conducta y de nuestra propia vida.
Por eso, repito, ¿qué es lo que realmente hay en nuestro corazón? El Espíritu Santo nos está constantemente, así como con una luz, revisando lo que tenemos en el corazón. ¿Qué es lo que no nos ayuda a agradar con nuestra vida completamente al Señor? Si bien es cierto que todas estas cualidades, la compasión, la humildad, la bondad, la gentileza, la amabilidad, la paciencia, la sabiduría, no llegan a ser automáticamente nuestras características cuando aceptamos a Jesucristo, tenemos la responsabilidad de irlas precisamente adaptando. Tenemos la responsabilidad de ir adaptando esas cualidades a nuestra propia vida. Pero también hay que reconocer que no lo podemos lograr por nuestra propia cuenta. ¿Cuántas veces uno dice hoy, sobre todo cuando uno era más joven, bueno, inclusive también ya viejón, pero generalmente cuando uno es más joven, que dice, hoy sí me voy a portar bien? O llegaba uno a la escuela y le decía a la mamá o el papá, ¿cómo te vas a portar? No, hoy me voy a portar muy bien. Y entra el niño o el joven, entra a la escuela y de principio, pues su convicción es portarse bien. Pero llega y se empieza a encontrar a los amigos, empieza un compañero que es un desastre, y el compañero luego empieza, ya trae unas ideas para crear una revolución en el salón. Y ahí empieza ya como la convicción empieza como a desviarse, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria, estaba yo en la secundaria y en la clase en una de las clases, no les voy a decir en cuáles, pero en una de las clases yo era el encargado del borrador y de los gises. Ajá. Hombre, era un honor para mí ser el encargado del borrador y de los gises, ¿no? Me daban 4 gises blancos grandotes y un borrador de madera con su borra gris, ¿no? Mi responsabilidad era, nada más llegaba la maestra, que además la maestra era la inspectora de la zona, o sea, no era cualquier persona, era la inspectora de la zona. La maestra, llegaba, yo tenía listo el borrador y listos sus gises, ¿no? Y un día no llegaba la maestra, y pues el salón ya estábamos todos ya inquietos, estaba yo en segundo de secundaria, ya estábamos todos inquietos, y pues no hallábamos qué hacer, pues nada, no venían tampoco había pues no un maestro, sino uno como vigilante. ¿Cómo le llaman? ¿El prefecto? El prefecto, no el perfecto, el prefecto, ¿verdad? Que era el que tampoco se aparecía. Y entonces se me cae el borrador y le doy una patada. No, pues eso fue suficiente por organizar una cascarita de fútbol ahí en el salón, ¿no? Nos pusimos a jugar fútbol con el borrador. Y en eso que llega la inspectora y que nos ve jugando fútbol en el salón, pues habíamos movido las bancas para un lado, para hacer una canchita ahí en medio. Me acuerdo un pupitre, una banquita, esas banquiteras de las que tienen paleta, ¿sí? Eran las porterías. Entonces, que llega la inspectora y pues ya se imaginará, ¿no? Sentó a todos, nos ordenó, no nos dijo gran cosa, nos dijo esto no se hace. Y al finalizar, nada más a mí me dijo, al finalizar me acompañas por favor a la dirección. Hijo, man. Yo dije, no, pues ya me van a acusar con mi mamá no. Simple y sencillamente, me llevó la inspectora, terminamos la clase, me llevó la inspectora a la dirección, me mantuvo sentado unos 10, 15 minutos. Y después me dice, estas herramientas son para dar clases, no son para jugar. O sea, el borrador y los gises. Me dice, así es que te voy a relevar de tu comisión. Dice, porque no sabes diferenciar entre lo que es jugar y lo que es respetar, ¿no? Y entonces, bueno, pues me
me relevaron de esa comisión tan importante. Uh-huh. Y bueno, lo que yo pensé en ese momento, dije, bueno, pues vamos, se lo van a dar a otro de mis compañeros. Y pues no, ya no se lo dieron a nadie, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es, a veces uno llega con una convicción, pero llega a suceder algo y la vida cambia. Cambia, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos tan fuertes, o no teníamos tan fuertes nuestras convicciones de lo que el Señor quería o quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. A veces tenemos un deseo firme de hacer algo, de llevarlo a cabo, pero si nosotros no lo ponemos en las manos del Señor y no le pedimos ayuda al Señor, es muy difícil para nosotros. A lo mejor sí lo vamos a lograr, pero nos va a costar mucho trabajo lograrlo y a lo mejor el desgaste no va a valer la pena. Sin embargo, si nosotros en una relación que tenemos con el Señor acudimos a Él y le pedimos esa ayuda, ese apoyo, y vamos con Él de la mano, pero conscientes de que, oye, yo ya recibí al Señor, ahora tengo que adaptar todas estas cualidades y estas características de su carácter, valga la redundancia, tengo que adaptarlas ahora a mi nueva vida. Tengo que ser una persona bondadosa, si antes no lo era, y si lo era, tengo que ser más bondadoso aún. Tengo que ser una persona misericordiosa, tengo que ser una persona gentil, tengo que ser una persona amable, tengo que ser una persona humilde, que es algo que nos cuesta mucho trabajo, la humildad, ¿sí? Todos nos sentimos que ya sabemos todo, que dominamos todo, que no hay ninguna palabra que sea más verdad que la nuestra. Nos falta mucha humildad, mucha humildad. Entonces, esa conciencia es para que nosotros vayamos adaptando las características, los rasgos del carácter de Jesucristo a nuestra propia vida. Y eso solamente puede hacerse con la ayuda del Señor. Nosotros un día podemos decir, ¿sabes qué? Hoy voy a aplicar el rasgo de humildad en mi vida, en este día, y todo el día voy a ser humilde. Si yo no pido la ayuda del Señor, va a llegar un momento en donde, pues no, eso se va a perder o se puede perder, o a lo mejor sí voy a lograr ser humilde, pero como va a ser en mis fuerzas, y voy a estar yo conectado al tener que hacerlo, en lugar de convencerme y que debe ser parte de mi vida, voy a terminar desgastado, y a cada ratito voy a estar acelerando y metiendo freno. No, hoy no, perdón lo que dije, no, es que debo ser humilde. Perdón por lo que hice, debo ser humilde. Entonces, con la ayuda del Señor es como nosotros vamos adaptando todas estas cualidades a nuestro corazón. Entonces, ¿cómo nosotros vamos adaptando esas cualidades? Bueno, pues recibimos a Cristo, nos bautizamos, empezamos a estudiar la Biblia, asistimos a la congregación, pasamos tiempo con el Señor. Y todo esto no es más que una sola cosa: dejarle el control a Él de nuestra vida, dejarle el control al Señor de nuestra propia vida, que Él verdaderamente gobierne. No que gobiernen mis sentimientos, no que gobiernen mis emociones, mis deseos, que a veces son malos deseos, sino que el Señor tome control y lo que verdaderamente gobierne mi vida sea el Señor. Entonces, cuando nosotros nos rendimos y le dejamos el control a su vida, entonces sí el Espíritu Santo empieza a trabajar a través de nosotros. De otra manera, no vamos a poder cambiar nuestra vida. No la vamos a poder cambiar. Y lo que sí vamos a hacer es que lo que recibimos nosotros, o lo que estamos recibiendo, es como si estuviera cuando están las fugas de agua, que por más que cierres todas las llaves, el agua se sigue yendo, así se va a seguir yendo todo lo que estemos recibiendo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la conciencia de esa responsabilidad, de que nuestra vida tiene que adaptar esas características de Jesucristo precisamente a nuestra propia vida. Y entonces nosotros empezamos a traicionar lo que el Señor quiere hacer de nosotros. Nosotros empezamos a entregar lo que Dios nos está dando, a entregarlo para nosotros empezar a vivir una vida, pues a lo mejor como la que teníamos antes. Una vida pues no muy
ahora en Cristo una vida diferente. Le decía ahorita hace rato, antes de empezar el servicio, estaba platicando que bueno, ayer con la pelea mucha gente se fue a lugares y hoy en la mañana me estaba yo bañando, ya salí del baño y empecé a oír ruido en la casa del vecino, ¿no? Eran las 6 de la mañana y venían de la pelea, ¿sí? Entonces venía el vecino con varios amigos y varias amigas, pero pues ya se imaginarán las condiciones en las que venían. Entonces, muchas veces pues al mundo es lo que le gusta, ¿sí? Pues, inclusive uno era parte del mundo. Pero hoy nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos un compromiso diferente. Nuestra vida ya no se puede manejar así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar buscando constantemente los rasgos de carácter de Jesucristo para que sean aplicados a nuestra propia vida, que se vayan adaptando a nuestro corazón, a nuestra forma de vivir. Si no, estamos traicionando lo que Cristo está haciendo por nosotros. Estamos traicionando lo que Él nos está dando. Estamos traicionando la oportunidad que tenemos, ya no solamente de ser salvos, sino de poder reflejar nuestra vida con nuestro ejemplo a otras personas para que conozcan al Señor, para que sean salvos. La salvación para nosotros es el más grande regalo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque ya tenemos acceso a esa vida eterna. Y nosotros tenemos que valorar ese precioso regalo. El Señor es el que nos está cambiando y a veces nosotros no nos damos cuenta, pero el Señor es el que nos está cambiando y el Señor también quiere que nosotros cambiemos. Pero si nosotros no queremos cambiar, lo que estamos haciendo es que estamos traicionando lo que el Señor nos ha dado. Entonces, vamos a hablar ahorita de las condiciones que rodearon un momento muy importante en la vida de Jesús, por una de las personas más cercanas a Él, uno de sus discípulos. Precisamente el discípulo que lo traicionó, uno de sus 12 discípulos. Y yo esto no es para que pongamos los ojos en la persona, ¿sí?, en el traidor, sino las condiciones que rodearon. ¿Por qué? Porque nosotros debemos echar fuera todo aquello que impida que nosotros podamos ser ese reflejo que Cristo quiere de nuestra propia vida. Que la compasión, la bondad, la humildad, la gentileza, la amabilidad, el amor, la sabiduría, la prudencia, que todos esas cualidades de Jesucristo estén en nuestro corazón y que nosotros podamos reflejarlas, pero reflejarlas como parte de un estilo de vida, no como algo, como les decía ahorita, no, pues hoy voy a ser compasivo con todos los que se presenten enfrente de mí. Hoy voy a ser misericordioso, hoy voy a ser así, hoy voy a ser gentil. No es así, es algo que nosotros tenemos que adaptar en nuestra propia vida, precisamente para poder actuar como el Señor quiere que actuemos. Vamos a hablar de Judas. Ya saben, este personaje. Fíjense, el nombre de Judas significa alabanza del Señor. Y vemos que es una persona pues que traicionó al maestro. Revisando en las Escrituras, Judas nunca llamó Señor a Jesús. Nunca lo llamó Señor, siempre lo llamó maestro. También vemos que Judas no era una persona, no era Galileo. Y también era el encargado de llevar, vamos a decir, las finanzas del grupo de apóstoles, del grupo de discípulos, ¿sí? Y vemos que él también era una persona muy hábil. O sea, Jesús por eso lo puso en ese puesto, porque era una persona hábil, era una persona diestra en los aspectos comerciales. Jesús por eso lo escogió y lo puso en ese lugar. Entonces, vamos ahora sí a la Biblia y vamos a la escritura del Evangelio de Juan, al capítulo 6, y vamos a leer Juan 6 del 64 al 70,
Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Este es Jesús que está hablando con... Dice, es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le devolvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿No los he escogido yo a ustedes 12? Repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Y aquí lo que vemos es que Jesús no trató de convencerlos, no trató de convencer a los que estaban renuentes a quedarse con él. Ni tampoco hizo las cosas más fáciles para que reconsideraran su postura. Los que decidieron irse, se fueron. Pero también los que decidieron quedarse, pues así lo hicieron. Y si nosotros seguimos leyendo, pues vamos a llegar al punto donde finalmente todos abandonaron a Jesús. Todos lo abandonaron. Unos por miedo, el que lo traicionó pues por traición, por entregarlo, pero la verdad es que al final todos se fueron. Y él aquí lo que le está diciendo, no todos, dice, hay algunos de ustedes que no creen. Y nosotros a veces tenemos esa actitud, como que no creemos. Sí decimos, y como decía yo al principio, nuestras intenciones son buenas, pueden parecer buenas intenciones que vienen de parte del Señor, pero de nada sirven si no se traducen precisamente en hechos, ¿sí? En hechos. Entonces, aquí Jesús tampoco les planteó las cosas más fáciles o trató de decirles, no hombre, no se vayan muchachos, por favor, vengan conmigo, miren, lo que les he enseñado les va a servir, ¿no? Fue decisión personal. Y vemos aquí que lo que Jesucristo demanda es seguidores, discípulos de Él, que estemos dispuestos, que seamos entusiastas, que trabajemos para Él, no a nuestros propios deseos. Y esto significa que nosotros debemos entender cuál es el precio de seguir a Jesús. No es un precio a veces económico o agradable, es un precio a veces difícil, complicado. Pero si nosotros estamos dispuestos y somos entusiastas, es lo que Jesucristo está demandando de nosotros. Y nosotros no podemos, por eso preguntaba yo, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? En nuestro corazón a veces hay cosas que pensamos, que son más fuertes, que son más grandes que obedecer a Dios. Y nos vamos precisamente por las cosas más grandes, más fuertes, que creemos que eso es lo que Dios quiere que hagamos. Pero si nosotros no pasamos tiempo con el Señor, no lo escuchamos, no leemos las Escrituras, no escuchamos los mensajes, no nos hemos bautizado, en fin, todas esas cosas que tenemos que cumplir y no cumplirlas como un rito o como una costumbre. Las tenemos que cumplir como parte de la adoración que nosotros le hacemos al Señor. Porque cada una de estas actividades que nosotros tenemos que cumplir son actividades que nos van despojando de la soberbia, del orgullo, del temor, de la vergüenza, de todo lo que nos apenaba hacer. A mí antes me daba pena cuando empezaba a asistir con Lupita a algunas congregaciones y con mis hijos. No, hombre, que aplaudieran, ¿no? Decía yo, bonito, me voy a ver aplaudiendo ahí con todos, ¿no? Pero un día que vi cómo aplaudía Saúl y cómo se ponía a cantar, dije, no, pues ahora sí, esto es mío. Yo también, si él lo hace, yo también lo puedo hacer. ¿No? Entonces,
nuestro compromiso es verdaderamente seguir al Señor, si es que verdaderamente somos seguidores del Señor. Porque, como les digo, a veces hay cosas que pensamos que son más importantes o más fuertes, y es a donde nos desviamos, ¿no? Nos ponemos a jugar fútbol, nos ponemos a ver la televisión, nos ponemos a hacer otras cosas. Y lo que es peor, a veces hacemos cosas que ofenden a los demás. O sea, no solamente no estamos cumpliendo con el mandato, con la ordenanza, con lo que el Señor nos dice, sino que a veces hacemos cosas para ofender, para lastimar. ¿Por qué? Porque nosotros hay un espíritu como el de Judas. Hay un corazón traicionero. Hay cosas que nos llevan precisamente a hacer lo contrario de lo que dice el Señor. Y aunque nosotros nos juntamos como Judas, estaba con los 12 apóstoles. Pero digo, algo representativo es que él nunca le dijo Señor, siempre se refirió a él como maestro. Aquí también, cuando dice, tú tienes palabras de vida eterna, y es que nosotros a veces anticipamos las cosas y pensamos que todo es fácil o que todo va a ser más fácil, pero nos tenemos que enfrentar a situaciones a veces complicadas, a situaciones que lo que el Señor quiere es que nos sentemos en un lugar, que abramos nuestro corazón, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros labios hacia Él y que estemos escuchando, tratando de escuchar lo que el Señor quiere que escuchemos. Llega ese momento donde nosotros nos tenemos que sentar, ya no podemos, momentos en los que ya no podemos, y nosotros, Señor, aquí estoy, guíame, dime cómo le hago, en lugar de estar pensando qué es o a quién debo recurrir, a quién le debo hablar, con quién debo ir, qué papel tengo que sacar. O sea, el Señor esas situaciones las permite para sentarnos, para que entremos en un momento, podemos decir, de cierto reposo, pero para que lo busquemos a Él. El Señor quiere que pasemos tiempo con Él. Y a veces somos tan tercos, tan necios, que no hay otra forma de que el Señor capte nuestra atención solamente cuando algo nos está sucediendo. Algo en lo que verdaderamente no podemos destrabar, algo que no podemos resolver. Ese es el momento cuando el Señor quiere que estemos sentados y delante de Él, Señor, soy incapaz, no puedo con esto, ayúdame. Es en ese momento cuando nosotros verdaderamente estamos buscando al Señor de corazón. Entonces, aquí como le dice Simón Pedro, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Voy a buscar a mi mamá, voy a buscar a mi papá, voy a buscar a mi abuelito, voy a buscar a mi hijo, voy a buscar a mi cuñado, voy a buscar... ¿A dónde iremos? Pues no hay otro lugar a donde ir más que buscar al Señor. Hay que buscarlo a Él. Es el único que nos promete vida eterna, es el único que le da solución a nuestros problemas, por más difíciles que se vean. Solamente Él tiene esa capacidad de hacerlo. Vamos a continuar con este ambiente que rodeaba a Jesús. Vamos a Juan, capítulo 12, versículos 4 al 6. Es el pasaje donde están ungiendo a Jesús con el perfume caro, ¿sí? Con un perfume marca Llorarás. Y Judas, en este pasaje, Judas le dice al Señor, dice, Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó, ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Ese perfume costaba 300 denarios, ¿sí? Un denario representaba la paga de un día de salario, ¿sí? Entonces, 300 denarios, ¿sí? Hoy, por ejemplo, si fueran pesos mexicanos,
sería más o menos 80 pesos diarios por 300 días de trabajo. Estaríamos hablando de 24,000 pesos. ¿Sí? 24,000 pesos era lo que costaba el perfume. Entonces Judas le dice, ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? O sea, él tenía su dirección, su trabajo era a lo mejor precisamente que el recurso que llegara se le diera a los pobres. ¿Sí? En Mateo 26, 14, 16, en Marcos 14, 10 y en Lucas 22, 3 al 6, habla también prácticamente de lo mismo. Vamos a Mateo 26. Mateo 26, 14 al 16 dice, uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan y yo les entrego a Jesús?, les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Si nosotros vemos los ministros, los sacerdotes, todos estos, los saduceos, no querían, ellos el deseo que tenían era de matar a Jesús, acabar con él, pero no querían crear un escándalo. Ellos lo que buscaban era la oportunidad de hacerlo de una manera discreta, así con un silenciador que no se escuchara. Pero se presta la oportunidad para Judas. Judas va y ellos pues dicen, resuelven su tema, dicen ok, está bien. Vamos a Marcos 14, 10. El NBI dice, Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero, así que él buscaba la ocasión propicia para entregarlo. Y en Lucas 22, del 3 al 6, dice, entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. O sea, lo que estaban buscando era un lugar discreto donde no hubiera ruido, que pudieran hacer su trabajo sin mayor escándalo. Y en Juan capítulo 13, en los versículos del 21 al 27, están ya precisamente en la cena, en la Pascua, y Jesús dice, ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo y le dijo, pregúntale a quién se refiere. Señor, ¿quién es?, preguntó él reclinándose sobre Jesús. Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Acto seguido mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Aquí vemos cómo Jesús todavía le dio una oportunidad a Judas de recapacitar. El hecho de haberle permitido mojar el plato, o sea, de su plato, darle, convidarle, era un momento en que Judas, cerca del Señor, podía haber recapacitado. Y aunque Judas al final devolvió el dinero, en ese momento tuvo la oportunidad
de echarse para atrás. No, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque su corazón ya estaba convencido y convertido de lo que él tenía que hacer, entregar a Jesús. Él lo que quería era el dinero. La palabra traicionar significa entregar. Eso significa la palabra traicionar, entregar. Y esto es lo que Judas hizo con Jesús, entregarlo. Y por eso nosotros no debemos entregar lo que Dios nos está dando. No lo debemos entregar. No debemos cambiarlo. No hay dinero que alcance por lo que el Señor nos está dando, a menos que en nuestro corazón haya otra cosa. Solo Dios conoce los corazones. Y solo Él y uno sabe lo que hay en el corazón. Si nosotros lo que estamos buscando es precisamente entregar a cambio de algo que va a servir para nuestro beneficio, pues ya estamos traicionando, estamos entregando algo que Dios nos da. Nos da, para nuestro beneficio, principalmente nuestro beneficio espiritual, y también que nosotros lo que recibamos podamos traducirlo en el reflejo de Cristo en nuestra vida, y que la gente que nos rodea también sea una persona que salga beneficiada de lo que nosotros estamos experimentando, como esta vida que Dios nos ha dado. Vamos a ver unos pasajes rápidamente también, donde pues hay algunas preguntas respecto a esto. Uno dice, bueno, ¿por qué Judas fue elegido? ¿Por qué el Señor eligió a Judas si ya sabía que lo iba a traicionar? Y ahí en Mateo 26:56 viene la respuesta. Todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Era el plan, el propósito del Señor, que se cumpliera la Escritura. Que se cumpliera la Escritura por medio también de este evento, por medio de un traidor. Y también, así como esta pregunta es un misterio, también es un misterio para nosotros, ¿por qué Cristo te escogió a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, y por qué me escogió a mí para ser sus seguidores? ¿Por qué nos escogió a nosotros? ¿Por qué? Porque nosotros encontró las condiciones y Él sabía que nuestra respuesta a la invitación en un momento determinado iba a ser: sí, te acepto como Señor y Salvador. En mi caso pasaron muchos años, mucho esfuerzo, mucho desgaste para que yo llegara a conocer al Señor y aceptarlo. A mí la primera vez que me dijeron acepta al Señor, lee la Biblia, no hombre. La segunda, la tercera, no sé cuántas veces. ¿Cuántas veces me invitaste a recibir al Señor? ¿Cuántas veces me invitaste a recibir al Señor? No te adornes tampoco. No, está bien que era terco, pero no tanto, Pero fueron muchos años. ¿Cuántos años? 10 años. 10 años. Y eso no quiere decir que todos tengan que esperarse 10 años, ¿no? Yo, porque era demasiado necio, muy terco, muy terco. Entonces, cuando el Señor viene a nosotros, nosotros tenemos que adaptar precisamente nuestro corazón a esas condiciones, a las características. Digo, todo lo que viene en las Escrituras, hay un salmo, el Salmo 109, del 5 al 8, que dice: me devuelven mal por bien y odio por amor. ¿Quién se ha sentido así o quién ha vivido una experiencia como estas? Que haya recibido mal por bien y que haya recibido odio por amor. Yo creo que todos lo hemos recibido, ¿no? Sobre todo en el rincón aquel, ¿el rincón de qué? Te entendí, el rincón del horror, ¿no? El rincón de los rudos, debe ser de las dos, del horror y de los rudos, ¿no? Dice, me devuelven mal por bien y odio por amor. Dice, pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio.
O sea, que otro se haga cargo de su trabajo. Entonces, aquí nos damos cuenta en este salmo cómo está también predicho, cómo estaba profetizado sobre Jesús, que le iban a dar mal por bien, odio por amor. Pero él que dice, pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. ¿Sí? En Hechos capítulo 1, versículos 16 al 20, dice la Escritura, y les dijo, hermanos, tenía que cumplirse la Escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía para los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Nosotros muchas veces estamos también participando en el ministerio, estamos conviviendo entre nosotros, pero nuestro corazón está en otro lado. Nuestro corazón no está entregado al Señor, nuestro corazón sigue duro, como de piedra, buscando hacer daño. Dice, con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. Ahí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado Acéldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito, que su lugar quede desierto y que nadie lo habite, como leíamos ahorita en el Salmo 109. También vemos cómo el trato de Judas hacia el Señor también era un trato difícil. En Zacarías 11, 12 y 13 dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con el que me han apreciado, y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová, al tesoro. Aquí si nosotros recordamos lo que pasa en el Nuevo Testamento, Judas va y avienta el dinero. No era que Judas se había arrepentido, ¿sí? Judas no se arrepintió. Si se hubiera arrepentido no se hubiera ahorcado. Pero lo que sí tuvo un cambio en su percepción. Él quiso cambiar, pero no por un arrepentimiento. O sea, su cambio fue de actitud, no fue de corazón. Y ese dinero, pues ¿qué dijeron los sacerdotes? Pues el dinero aquí está, ¿sí? Y este dinero no puede entrar a la canasta de las ofrendas. Así es que con este dinero lo que se va a comprar va a ser un terreno, para que se vayan ahí todos los foráneos, todos los extranjeros. Y también vamos a 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Dice, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Aquí nos está describiendo cómo es el hombre de pecado. Y digo, yo no estoy juzgando a nadie, ni tampoco estoy culpando a nadie. Lo único que estoy diciendo es lo que dice la Escritura, y que cada uno de nosotros hagamos una reflexión, una revisión de nuestro propio corazón. Dice, este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios, o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿Qué dice la Escritura? Por un lado, que nosotros no nos dejemos engañar de ninguna manera. ¿Por qué? Porque primero tiene que llegar una manifestación de ¿qué? De rebeldía contra Dios. Es uno de los primeros síntomas. Una manifestación de rebeldía contra Dios. Y segundo, viene la maldad.
porque estas son las características de un destructor por naturaleza. Dice que el diablo vino a matar, robar y destruir. Entonces, hay actitudes de nosotros que a veces se manifiestan de esa manera. Actitudes donde nosotros nos estamos rebelando, o a veces inclusive por lo que estamos padeciendo, lo que estamos viviendo, nosotros decimos, nos estamos rebelando contra el Señor. Señor, tú a mí no me escuchas. Señor, tú no me oyes, no me quieres ayudar, y mira, yo me estoy hundiendo en este pantano. Sálvame, líbrame. Pero lo que pasa es que nuestra petición o nuestra búsqueda muchas veces no es por depender de Dios, es por no perder lo que tengo aquí alrededor, ¿sí? Por no perder mis 30 monedas de plata. No se me vayan a perder, Señor, que no se me pierdan, que no se me acaben, que me sigan durando, que me alcancen, ¿no? Y no es buscar una verdadera dependencia del Señor. ¿Sí me explico? El Señor lo que quiere es que dependamos de Él completamente. Y luego en Jeremías 17, 9 y 10, dice, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. ¿Cómo vemos en Judas el corazón engañoso? Bueno, el odio del crimen de Judas llegó a su límite cuando delante de los enemigos de Cristo dio muestra de su afecto y le dio un beso. Es una muestra de afecto, pero lo hizo delante de los enemigos, pero no era para mostrar el afecto a Cristo. ¿Sí me explicó? ¿Qué era lo que hacía? ¿Qué es lo que hizo con ese beso? Decirle, este es el que buscan. Él es. No era una muestra de afecto. Por eso nosotros también debemos encontrar esas actitudes que hay en nuestro corazón, de a veces mostrar o querer mostrar afecto, pero lo que estamos haciendo es tratar de darle una salida a nuestros propios deseos. No es que estemos realmente mostrando afecto, sino darle una muestra de lo que nuestro propio deseo nos llama, un deseo no de amistad, un deseo de pecado. Ay, pues sí, lo voy a saludar porque pues como soy cristiano no vaya a decir que no, pero realmente no estoy mostrando un verdadero afecto. Estoy sirviendo a mis propios deseos, estoy sirviendo a mis propias concupiscencias para salir bien del paso. Pero eso no indica que yo sea una persona íntegra, no sea una persona que en mi corazón haya gentileza, amabilidad como una norma de vida. Es porque sigo un fin que a veces no es transparente. Entonces dice, yo el Señor sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus obras. Vemos con este ejemplo que Jesús sabía desde el principio lo que iba a suceder. Él sabía lo que iba a suceder con su vida, pues Él era Dios, Él es Dios. Y lo que nos dice con este mensaje es, si nosotros hemos sido escogidos por el Señor es porque Él primeramente nos ve a nosotros con la decisión, nos ve con la capacidad, pero sobre todo nos ve con ese amor en nuestro corazón de poder reflejar la vida de Cristo hacia los demás. No es una cosa de suerte que estemos aquí, no es tampoco casualidad que estemos hablando de este tema, y lo que el Señor quiere a través de este mensaje es que nosotros revisemos nuestro corazón. Tal vez haya partes en nuestro corazón que todavía sean de piedra, que no sean de carne, ¿sí? Y el Señor lo que quiere es que destruyamos, quiere transformar esas partes de piedra que hay en nuestro corazón en un corazón completamente de carne. Que no nos dejemos engañar por los que se rebelan contra el Señor, que no nos dejemos engañar contra aquellos que buscan oponerse a lo que el Señor dice, que no nos dejemos engañar por todos los que quieren practicar la maldad, ¿sí? Con nuestras vidas o en nuestras propias vidas.
El Señor lo que quiere es que nosotros desechemos, que no haya un corazón doble, un corazón traicionero, que lo que busque es satisfacer sus propios gustos, satisfacer sus propios deseos y no cumplir con lo que el Señor tiene para nosotros. El viaje hacia el pecado gana impulso, ¿sí? El viaje hacia el pecado gana impulso. Nunca sabemos dónde puede terminar. Nunca sabemos dónde puede terminar un camino equivocado. Nunca sabemos. El que empieza con el pecado no sabe dónde va a terminar. Y el pecado solo necesita la oportunidad. Una oportunidad que nosotros le brindemos al pecado la va a tomar para llevarnos hasta lo más profundo de nuestros propios deseos carnales, ¿sí? De nuestros propios deseos diabólicos y de nuestros propios deseos que van en contra de lo que el Señor quiere para nuestra vida. Es muy triste estar ligado a Jesús, tratar de vivir la vida que el Señor quiere que vivamos, oír palabras de Cristo, oír palabras de su gracia, ser testigo de sus maravillosas obras y rechazarle la lealtad de nuestro corazón, porque lo que queremos es seguir perdidos, seguir en la oscuridad. Debemos nosotros ser íntegros, echar fuera de nuestro corazón todo aquello que es de piedra, todo aquello que no nos ayuda a ser obedientes con lo que el Señor quiere. Y la obediencia primeramente se practica en casa. La obediencia se practica en casa. Si nosotros en casa no podemos ser obedientes con el Señor, menos vamos a poder ser obedientes con el Señor afuera. ¿Sí? Debemos predicar con el ejemplo. Debemos predicar la bondad, la compasión, la misericordia, la humildad, la gentileza, la amabilidad. Todas esas cualidades de Cristo las debemos practicar primero con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Si no lo hacemos así, estamos traicionando al Señor.